Costo de capital promedio ponderado. La estructura financiera del capital, por un lado, muestra los recursos, bienes y derechos con que la empresa realiza sus actividades cotidianas, representado en la imagen por los activos. Sin embargo, también en la estructura financiera de la organización es necesario entender que esos activos existen gracias a que la empresa obtuvo los recursos de alguna fuente de financiamiento. Y estas fuentes de financiamiento son en general los pasivos, que representan deudas, y el capital contable, que en síntesis es la suma de las aportaciones de los accionistas. Dentro del pasivo podemos encontrar una sección que revela a los créditos que la empresa ha contratado a corto plazo. Y estos créditos tienen una característica y función importante y muy bien definida, pues al ser de corto plazo, son destinados a utilizarse en poco tiempo, de manera rápida, y poderse devolver también dentro de poco tiempo. Normalmente el plazo de operación es hasta de 12 meses. Quiere decir que cada periodo completo contable anual, estos recursos financiados a corto plazo, pues están siendo devueltos a su origen. La finalidad de los financiamientos de corto plazo son específicamente el apoyar al capital de trabajo. Por otro lado, podemos identificar a las otras fuentes de financiamiento, empezando por los pasivos de largo plazo y también a las que integran al capital. Y en conjunto a todas estas, la característica que los une es el plazo en que esos recursos están disponibles para la organización. Y todos esos recursos están disponibles a largo plazo, a más de 12 meses. Por esa razón, dentro del área de finanzas, a este conjunto total de recursos que la empresa tiene disponibles gracias a esas fuentes de financiamiento que esperan más de 12 meses para su recuperación, le llamamos capital. Y entonces, comprendiendo que dentro de la estructura financiera de la empresa, las fuentes de los recursos, las de corto plazo, son devueltas de manera pues prácticamente constante dentro del mismo periodo, y que son aquellas, las de largo plazo, las que permanecen de manera constante apoyando toda la operación de la organización. Es a esta sección a la que le llamamos estructura de las fuentes de financiamiento de capital. Para comprender la importancia de cada uno de los rubros que forman esa estructura de financiamiento, necesitamos conocer los costos de cada uno de los componentes. Y empecemos por el primero de la lista, los pasivos de largo plazo, los que fundamentalmente son presentados por préstamos bancarios, bonos de deuda u otros instrumentos de deuda que sean emitidos para realizarse con particulares por la empresa. La característica fundamental de estos tipos de pasivos es que el costo que generan, los intereses que hay que pagar por el uso de ese dinero, así por un lado representan una erogación
un gasto, un demérito para la empresa el pago del interés. Por el otro, el pagar intereses, que se convierte en una deducción fiscal, genera un beneficio proporcional por ese gasto deducible que es el interés. Entonces, el reconocimiento del efecto del impuesto dentro de la determinación del costo de este componente es importante para su análisis y valoración. De esta forma, la tasa de cálculo de este componente incorpora, en principio, la tasa de costo real del crédito o fuente de financiamiento por pasivo y la tasa de impuesto sobre la renta que le es aplicable a la empresa. El segundo componente de la estructura de capital que vamos a revisar es el que se refiere a el capital social por acciones preferentes. Recordemos que las acciones preferentes son aquellas que representan parte del capital de la empresa, pero que al accionista se le ha ofrecido un beneficio preferente en comparación con las demás acciones, a cambio de perder alguno de los derechos, que normalmente el derecho que se restringe es el corporativo, el derecho de participación en asambleas o el derecho de voto en decisiones. Y a cambio de eso, pues, está recibiendo también comúnmente un interés garantizado por la inversión colocada. Para el cálculo de este componente de la estructura de capital, es necesario tomar en cuenta, por supuesto, los dividendos que se ofrecen o se garantizan a este tipo de acciones, el precio que rige a estas acciones para calcular la tasa de rendimiento y también los costos de flotación. ¿Qué son esos costos de flotación? Pues representan las erogaciones que la empresa tiene que hacer con motivo, en primer lugar, de la administración, gestión o seguimiento de estas acciones, ya que al tener características particulares donde se necesita tener una relación especial con los accionistas, porque además hay que estarle cubriendo sus intereses de una manera garantizada, programada, cierta, constante y bien determinada, entonces se requiere tener estas erogaciones adicionales. Por lo cual, dentro del cálculo de costo, estos costos de flotación afectan el dinero que realmente está disponible para la empresa comparado con el dinero que aportaron esos accionistas. El siguiente componente dentro de la estructura de capital que vamos a revisar es el que se refiere al capital ya existente dentro de la empresa. Y ese capital proviene de dos rubros del balance. En principio, el capital social común de las acciones que ya existen, pero también por las utilidades que ha ido generando la empresa y que se han retenido y quedado dentro de la misma organización, pues para beneficio del crecimiento de la misma organización. Entendámoslo así, estos recursos provenientes y propiedad de los accionistas comunes ya están en la organización y ya no tienen erogaciones, ni gastos, ni costos adicionales para seguirlos manteniendo dentro de ella. Sin embargo, estos recursos tienen costo. Y su costo se determina a través de la tasa de rendimiento esperada por los accionistas. Para su cálculo tenemos diferentes modelos y al menos en pantalla podemos observar tres modelos. En la primera parte de la igualdad que se muestra, se refiere a la tasa de rendimiento esperada por los accionistas, donde partiendo de una tasa libre de riesgo más
un premio o un porcentaje adicional que represente una prima por el riesgo del negocio, los accionistas que ya están dentro de la organización están conformes con los rendimientos que esperan, ¿no? La segunda parte de la igualdad se refiere a la tasa esperada u ofrecida por la empresa, donde el punto adicional es que, siendo que los rendimientos de la empresa que le está entregando año con año al inversionista, pues puede dar como consecuencia una tasa que se puede conocer. También es cierto que los inversionistas esperan que ese rendimiento vaya creciendo de manera gradual año con año. Por eso en la segunda parte de la igualdad, el elemento adicional es la tasa de crecimiento de los rendimientos representada por la letra G. La tercera parte de la igualdad muestra el modelo de evaluación de activos financieros en el que, siguiendo la misma lógica de las tres opciones anteriores, se parte en principio de una tasa libre de riesgo, una tasa que no tiene considerados riesgos por el tipo de giro, ni siquiera por cuestiones de solvencia o insolvencia de la organización. La tasa de libre riesgo es eso. Y a eso se le debe sumar, pues, esa prima por el riesgo específico del negocio, que en ese modelo de evaluación de activos financieros está representada por la tasa de mercado, comparado con la misma tasa libre de riesgo, y afectada por el indicador beta específico del giro del negocio. El siguiente modelo para la determinación de los costos de los componentes de la estructura de capital es el que se refiere específicamente a la emisión de nuevas acciones de capital común. Anteriormente ya habíamos comentado cómo se determina el costo para el capital común que ya existe y que no necesita nuevos costos para mantenerlo. A diferencia, en este caso, estaremos hablando de la emisión de nuevas acciones y su diferencial precisamente es el costo de flotación. Ese costo de flotación, como hemos explicado anteriormente, que se refiere a los gastos necesarios para poner en circulación y colocación de esas acciones. Adicionalmente, para esas nuevas acciones de capital común, también es necesario incorporarle una tasa de crecimiento de los rendimientos. Porque si lo que vamos a conseguir son nuevos accionistas diferentes a los que ya existen en la organización, estos nuevos accionistas están planeando ver cómo su dinero crece de manera continua, periodo a periodo. Una vez que hemos podido calcular el costo de cada uno de los componentes de la estructura de capital de la empresa, entonces, para determinar el costo de capital promedio ponderado, será necesario que lo ponderemos por su peso o contribución a la misma estructura, bajo la fórmula que se está mostrando en pantalla. Sin embargo, puede entenderse más fácil con la tabla siguiente, que muestra las operaciones aritméticas de esta forma. Contando con una estructura de capital con 4 componentes, como lo vemos en el ejemplo, si el primer componente, créditos de largo plazo, su costo determinado con las fórmulas que ya vimos es del 25%, es necesario identificar cómo contribuye
ese componente al total de financiamiento de la empresa. Y vemos en el ejemplo cómo el primer componente aporta 800,000 pesos del total de 2 millones de pesos que tiene de capital de largo plazo la empresa. El capital social preferente, 400,000, el capital social común, 600,000 y las utilidades retenidas, 200,000. Estos 4 componentes al sumarse nos da el total de recursos de capital, 2 millones de pesos. El paso relevante en la fórmula del costo de capital es determinar específicamente el peso o contribución de cada uno de sus componentes. Entonces, dividiendo los 800,000 entre los 2 millones, nos da el 40% de participación o peso de créditos de largo plazo. En el caso del capital social preferente, al dividir 400,000 entre los 2 millones de pesos, se obtiene que representa el 20% del capital. Los 600,000 de capital social común entre los 2 millones de pesos nos arroja el 30% de la estructura de capital. Y las utilidades retenidas al sumar 200,000 sobre los 2 millones equivalen al 10%. Notemos que la suma de los pesos de los componentes debe de llegar al 100%. De esta manera comprobaremos que nuestro cálculo de la participación de cada uno de los componentes es aritméticamente correcto. Una vez que tenemos entonces el costo componente de cada uno de ellos y su peso o participación en la estructura, lo que nos resta es calcular el costo ponderado. Y eso se determina multiplicando por cada uno de los renglones esos dos elementos. 25% del costo del crédito de largo plazo multiplicado por el 40% que representa en peso de la estructura nos da un costo ponderado de 10%. En el segundo componente, capital social preferente, su costo es del 40% multiplicado por el peso del 20%, nos arroja un resultado de costo ponderado del 8%. En el tercer componente de capital social común, que tiene un costo específico de 35%, multiplicado por su peso relativo en la estructura del 30%, nos da un resultado de costo ponderado del 10.5%. Y en cuanto al componente por utilidades retenidas, que tiene un costo específico del 30%, al multiplicarse por su participación en la estructura del 10%, nos arroja un resultado de 3% como costo ponderado. Y finalmente, el costo de capital promedio ponderado será la suma de esas ponderaciones individuales, que en el ejemplo en pantalla es 31.5%. En este caso, la empresa, con su portafolio de fuentes de financiamiento que muestra, tiene un costo de capital promedio ponderado de 31.5%. Muchas gracias.